Bendiciones, es un gusto saludarte, Josué Campo aquí nuevamente, esperando que esté bien este día y que Dios bendiga tu vida grandemente. Un saludo fraterno para todos aquellos que nos miran en otros países y les mando un fuerte abrazo a cada uno. El día de hoy estoy abriendo la escritura aquí en el libro de Daniel y estoy leyendo el capítulo 6, un capítulo muy interesante, dado que el edicto que se había firmado en ese tiempo por el rey Darío allá en Babilonia había sido para que solamente se le adorara a él, para que cualquier persona que orara o adorara algún otro dios que no sea este rey Darío, pueda ser echado en el foso de los leones hambrientos. Y era una cláusula y un estatuto muy firme y solemne, sobre todo porque los sátrapas y todos aquellos servidores del rey querían apresar a Daniel, querían eliminarlo del mapa, porque Daniel, sin lugar a dudas, era más sabio que los demás. Y la Biblia nos menciona que había un espíritu diferente en Daniel, un espíritu superior. Sabemos que Daniel era un profeta del Señor, era un hombre de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo es el que habitaba dentro de él. Pero dadas las circunstancias de todo lo sucedido alrededor, del edicto, de los sátrapas que querían hacerlo caer y tropezar a Daniel, Daniel no cede en el hábito de la oración. Él tenía este hábito arraigado a su vida, era parte de su día a día. Él no podía dejar el hábito de orar a Dios, de estar en comunión con Dios, de hablar con Dios personalmente, de estar doblando sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este edicto, que había sido firmado y puesto el sello real, no lo podía revocar, no lo podía cambiar, no lo podía abrogar nadie. Tenía que cumplirse. A pesar de que Daniel había caído bien a Darío. Sin embargo, cuando estos sátrapas firman y hacen que firme el rey y se genera toda esta situación, la palabra de Dios nos menciona que Daniel entró a su recámara a orar. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y este es el hábito de la oración. Los hábitos buenos, los hábitos espirituales, los hábitos santos son las cosas que nos van acercando a tener una relación más íntima con Dios, más cercana. Un hábito espiritual es un hábito bueno, puro, que nos ayuda a estar más cerca del Señor, en comunión con Él. Por lo tanto, los hábitos son ideales para ayudarnos en nuestro caminar con Cristo. Tener un buen hábito de orar, de leer la palabra, de escudriñarla, de memorizarla, de compartirla, de leerla en voz alta tal vez, de hacer un devocional. Todas esas cosas nos acercan a la comunión con Dios, nos ayuda. Porque el hábito en el ser humano, porque somos gentes de hábitos, todas las cosas que hacemos son con hábitos, ¿no? Desde cepillarnos los dientes a la mañana, al acostarnos, de, no sé, de hacer ciertas cosas antes de irnos al trabajo, hacer ciertas cosas al regresar, etcétera. Somos gentes de hábitos. Entonces, este hábito que tenía Daniel, el hábito de la oración, era algo que él consideraba esencial en su vida y que no importaba si había una ley, un edicto firmado con el sello del rey que decía que el que oraba a un Dios diferente iba a ser echado en el foso de los leones. Qué impresionante. La determinación de Daniel era espectacular. Era una determinación que sabía que Dios le iba a respaldar por cuidar esa comunicación con Él, esa comunión con Dios, esa forma de hablar con Él, de tener por lo menos 3 veces al día la oración. Y este hábito lo llevó a Daniel, sí, que vaya al foso de los leones, pero que obedezca primeramente a Dios antes que a los hombres.
Y tengo tres cosas que resaltar en este pasaje sobre los hábitos. En primer lugar, un hábito debe ser un deseo. El hábito no puede ser algo impuesto por alguien o por alguna situación. Tengo que orar porque si no oro me va a ir mal. Tengo que orar porque si no me van a regañar. No es así. La oración debe ser un hábito que nace del ser humano. La necesidad de estar en contacto, en comunión con Dios. La necesidad de hablar con nuestro Padre Celestial. Ese hábito que uno tiene o adquiere de la oración es algo esencial, es como el respirar. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. Porque la única cosa que no podemos hacer sin cesar es dejar de respirar. Tenemos que siempre respirar, porque si no respiramos, dejamos de existir. Entonces, asimismo, la oración debe ser como un respirar. Cada vez que pueda hablar con Dios, yo tengo que hacerlo. Daniel tenía este hábito de orar 3 veces al día en su recámara, en su casa, con las ventanas abiertas y mirando hacia Jerusalén, porque Jerusalén era el lugar de adoración de Israel. En Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaban los sacerdotes y todas las órdenes levitas que Dios había impuesto. Por lo tanto, por eso Daniel oraba hacia allá. No era por una religiosidad, sino por un acto de respeto y de acercamiento hacia lo que Dios había determinado para Israel. Hoy en día no es necesario mirar hacia un lugar para orar, pero sí, como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? También Pablo nos dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces quizás la oración nuestra debe ser con los ojos para arriba o con los ojos cerrados para hablar con nuestro Padre que está en lo oculto. Pero lo primero que yo veo aquí es que Daniel tiene el deseo de orar, el deseo de levantarse de su cama o de su lugar donde estaba e ir a orar. Todo empieza con un deseo. Pero en segundo lugar, lo que yo veo aquí es una decisión. Él decidió, a pesar de que él sabía cuál era el edicto que había sido firmado y cuál era el castigo por desobedecer ese edicto. El castigo era entrar en el foso de los leones hambrientos. No eran leones juguetones, ¿ah? No eran leones gorditos, eran leones con hambre. Y cualquier persona que era echada ahí iba a ser devorada totalmente por los leones hambrientos. ¿Te puedes imaginar? Quizás tú y yo, si es que existiría un edicto así, una ley así, muchos de nosotros dejaríamos de orar. Muchos de nosotros dejaríamos de lado la meditación de la palabra. Dejaríamos de hacer nuestro devocional tal vez, por temor a que vayamos a ser presa de los leones, por temor de que seamos el siguiente almuerzo de los leones. Pero aquí hay un hombre que tenía una decisión firme de agradar a Dios antes que a los hombres. No solamente Daniel tenía el deseo, sino también tenía la decisión, podemos decir la determinación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quizás eso es algo que en cada uno de nosotros podemos observarlo cuando tenemos que ver a quién agradamos más. Si agradamos a Dios con lo que hacemos o agradamos a los hombres. Muchas veces preferimos agradar a los hombres para no quedar mal delante de los hombres. Preferimos ser agradable a los hombres antes que serles agradable a Dios. Entonces, para ser agradable a los hombres, negamos nuestra fe y vamos dejando un mal testimonio. Pero lo importante es agradar a Dios. Y eso es lo que hizo Daniel con su hábito, con su determinación, con su decisión, con su deseo. Pero en último lugar, veo aquí algo que él hace y es que es diligente. No solamente oraba una vez al día y quizás a escondidas, sino que dice que oraba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La diligencia de Daniel era algo importante en su vida. No lo dejaba para el día siguiente o para el fin de semana o para cuando nadie me vea. Era diligente en hacer lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer.
Daniel no estaba esperando esconderse debajo de las sábanas o en las cortinas o debajo de la cama para orar, sino que dice, oraba y abría las ventanas mirando hacia Jerusalén. Qué importante es la determinación, la diligencia, el deseo. Sin esos tres ingredientes, quizás nuestros hábitos van a ser hábitos muy finos, muy delgados, muy superfluos, muy escasos de fortaleza. Van a ser débiles tal vez. Quizás si tú no tienes un deseo de orar o de leer la palabra, vas a pasar un día, 2 días, 3 días. Quizás va a llegar al próximo fin de semana para que recién puedas abrir la Biblia, recién puedas orar cuando llegues nuevamente a la iglesia. Si no tienes el hábito, si no tienes la decisión, la determinación, la diligencia, vas a pasar toda la semana quizás sin buscar a Dios, porque no hay el deseo en tu vida. Pero hoy quiero animarte a que ese deseo se encienda nuevamente y cobre fuerza y desees la palabra de Dios, desees pasar tiempo con Dios, desees la oración, hacer un devocional. Mira, Daniel tranquilamente podía quedarse en casa, no sé, haciendo otra cosa. Igual era un supervisor, era uno de los asesores del rey, era un consejero del rey, era un hombre que podía decidir no hacer nada o hacer algo que era muy importante, pero lo que él decidía hacer era orar, estar en comunión con Dios. Ahora, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar y estar en comunión con Dios? Por lo tanto, hoy quiero animarte a que no pierdas el deseo de estar con Dios, no pierdas la diligencia, la determinación, la decisión de estar haciendo algo que te conecte, que te acerque con Dios. No dejes pasar más tiempo. Sé diligente en tu relación con Dios. Porque si no, lo que va a pasar es que te vas a enfriar. Y va a pasar un día, 2 días, 3 días sin orar, sin leer la palabra, solamente ocupado en tus cosas, en tus actividades, en tu trabajo, haciendo lo que tienes que hacer, pero menos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero después vas a estar queriendo las añadiduras. Por lo tanto, hoy toma la decisión, toma la determinación, toma la diligencia y el deseo de estar en comunión con Dios. Te animo y que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.